cuando necesiten las clases que yo grabo, me te las tienen que pedir porque esto me está quedando muy difícil subirlo a YouTube. Entonces ustedes, por favor, me hacen saber qué clases necesitan por el Teams y yo las comparto. Listo. Listo, profe. Listo, profe, gracias. Bueno. Listo. Entonces, también nos dice, como dice Luis Alberto, es una varilla que mide L. Nos dice que hay una varilla también, otra varilla entre menos A medios y menos A medios menos L. También sobre esa varilla, un sistema en una dimensión, entonces se distribuye carga de manera lineal. Sobre toda esta varillita, acá hay una carga eléctrica distribuida por unidad de longitud. Entonces, una vez nosotros hayamos hecho el diagrama, hayamos ubicado las varillas, hayamos ubicado entre qué puntos del eje X o el eje Y o lo que sea están las varillas. Entonces nosotros podemos proceder a determinar lo que tengamos que determinar. Entonces, en este caso, terminamos de leer el enunciado. Entonces, de cada varilla, una carga positiva más Q distribuida de manera uniforme en toda su longitud. Entonces, acá, por ejemplo, esta varilla tiene una carga más Q distribuida en toda su longitud y esta varilla tiene una carga más Q distribuida en toda su longitud, ¿cierto? Entonces dice así, el ejercicio les da la hoja de ruta para llegar a donde tienen que llegar. Les dice, calcule el campo eléctrico producido por la segunda varilla en los puntos a lo largo del eje X positivo. ¿Cierto? Entonces, básicamente, que para uno hacer el punto A, lo que uno tiene que hacer es desaparecer la varilla del lado derecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo, vea, primero, considere la varilla del lado izquierdo, un amarillito ahorita, entre menos A medios menos L y menos A medios. Considere esta varilla de acá. Y determine, bueno, a dejar claro una cosa, chicos, yo aquí no puedo utilizar regla, pero la línea me queda como medio torcidonga. Pero trato de rellenar la varilla para que no se vea tan rara como la varilla, ¿cierto? Entonces, si nos dicen que considere que esta varilla que tiene una carga positiva más Q está generando una fuerza, está generando un campo eléctrico sobre algún punto a una distancia de X del origen sobre el eje X positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ubicar ese punto X sobre el eje X positivo. A ver. Esta es la varillita. Sobre toda esta varilla, que hay carga sobre toda la varilla, va a haber, bueno, primero que todo ubiquemos, el punto nos dicen que calcule el campo eléctrico
en algún punto sobre el eje X positivo. Entonces digamos que nosotros vamos a definir ese punto con respecto al plano XY. Vamos a definir como una distancia X del origen al punto. Bueno, una pregunta de quiz. Cuando yo quiero hallar el campo eléctrico en algún punto, ¿qué hago? Pues creo que es la fuerza sobre la carga. Pues sí, es la fuerza sobre la carga. No es la definición del campo eléctrico, pero comencemos pues por ahí. Entonces, campo eléctrico es igual a fuerza sobre la carga. ¿Qué carga es esa ahí? La carga positiva en X. Sí, pero explique más, Valentina. Elabore un poquito más, por favor. Pues la carga a la que se le aplica la fuerza de la varilla izquierda vendría siendo la carga que está ubicada en X, ¿no? Que es la carga con la que está actuando la varilla, en X positivo. ¿Y esa carga qué valor tiene que tener? Más Q. Pero ¿cuánto tiene que valer Q, Laura? O sea, Laura dijo una cosa importante, tiene que ser positiva. ¿Por qué tiene que ser positiva? Porque en el ejercicio habla de eso, de cómo reacciona la varilla izquierda con una carga positiva en el punto, en cualquier punto en el eje X positivo. Perdón. Bueno, entonces vamos a tener que solucionar ese tema de una vez. Una unidad de carga, ¿no? Sí, pero campo eléctrico, yo esto ya los expliqué. Si me toca explicarlo otra vez, lo explico sin ningún problema. Pero esto es importante. Campo eléctrico es E igual a la fuerza sobre la carga más Q, ¿cierto? Y entonces, digamos que esto es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por Q1 por Q, que sería la fuerza, sobre R al cuadrado por 1 sobre más Q, que es por lo que estamos dividiendo. Se cancela esta con esta y esto me queda Q1 sobre 4 pi epsilon sub 0 R al cuadrado, ¿cierto? Ese es el campo eléctrico. Bueno, digamos que esto está en magnitud, pues. Bueno, que realmente esto, lo que yo acabo de hacer acá, ¿qué simboliza? Esto simboliza el campo eléctrico de una carga puntual. Que nosotros ya discutimos el cálculo eléctrico de una carga puntual, inclusive el campo eléctrico de un dipolo hasta lo calculamos, ¿cierto? El sábado. Yo tengo una carga puntual positiva acá. Y resulta que yo coloco una carga de prueba acá. Voy a colocar una carga de prueba acá más Q, simplemente para saber si en ese punto hipotéticamente hubiera una carga, ¿qué le pasaría debido a más Q minúscula? A la carga en verde. Lo que a mí me dice la teoría es que esa carga se aceleraría en esa dirección. Eso significa que el campo eléctrico producido en ese punto por la carga más Q en verde, siendo esto una distancia R, el campo eléctrico en ese punto sería la magnitud de E sería igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0
Q, que es quien está generando el campo, sobre R al cuadrado. La carga que está sintiendo el campo no va dentro del cálculo del campo eléctrico, es simplemente quien genera el campo. Listo. Entonces, de Profe, qué manera pena, ¿podría similar. repetir? Es que ese pedazo es que me salió un momentico. En este punto, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá, vea, Paula? Si yo tengo una carga positiva más Q y yo quiero saber en su vecindad, ¿qué pasaría en su vecindad si yo coloco, digamos, una serie de cargas positivas de prueba? Pero lo que nosotros podemos ver es que la carga más Q en este punto se aceleraría en esa dirección. Por lo tanto, el campo eléctrico que sentiría esa carga más Q en ese punto sería 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga más Q minúscula, que es la que está generando el campo, dividido la distancia al cuadrado. Lo mismo en este punto. En este punto yo coloco esa carga más Q ahí. Esa carga más Q experimentaría una aceleración en esta dirección. Como E es igual a la fuerza sobre la carga. O sea que E va a ser igual a la masa por la aceleración sobre la carga, ¿cierto? Entonces, si esa carga Q es positiva, la aceleración siempre va a ir en la misma dirección que el campo eléctrico. Si yo coloco una carga más Q por acá, esa carga se aceleraría en esta dirección debido a esa carga más Q minúscula, ¿cierto? Entonces, lo mismo, yo coloco una carga más Q por acá, esa carga se aceleraría en esta dirección. Entonces nosotros comenzamos a ver un patrón, que si nosotros colocamos una carga arbitraria positiva en alguno de los puntos en el alrededor de más Q, esa carga se aceleraría en dirección radial, alejándose de más Q. Nosotros decimos que esas flechitas que nosotros acabamos de dibujar ahí se llaman líneas de campo eléctrico. Término que se lo debemos a Michael Faraday, ¿cierto? Fue la persona que pensó que para que hubiera una acción a distancia, entonces era porque habían unas líneas de campo, había como un medio a través del cual esas líneas de campo interactuaban con otras cargas. Así, el campo eléctrico para la carga puntual positiva, si esta es la carga puntual más Q positiva, las líneas de campo eléctrico, pues típicamente son líneas radiales que muestran que si uno hipotéticamente colocara una carga positiva en la vecindad de esa carga puntual, entonces el campo eléctrico que genera esa carga en verde, lo que haría sería que tendería a expulsar esa carga puntual positiva. Por lo tanto, se generan estas líneas de campo, ¿cierto? Y el concepto de líneas de campo es algo que tiene que quedar en este momento claro cristal antes de que entremos a la ley de Gauss. Listo. Que pensaba entrar hoy, pero por lo que veo no va a poder. Porque si esto no está claro, no puedo avanzar. Entonces, estas de acá serían las líneas de campo eléctrico que generaría una carga puntual positiva. Eso significa que si usted coloca por ahí, en esa vecindad, una carga en cualquier punto, la línea de campo en ese punto le dice hacia dónde se acelera esa carga positiva. Por convención, y por eso es que yo le preguntaba a Laura
qué magnitud tenía esa carga para calcular el campo eléctrico. Observen que la carga que entra en el cálculo del campo eléctrico es la carga que genera el campo eléctrico, no la carga de prueba con la que estamos mirando hacia dónde se acelera la carga. Esta es la carga positiva. Ay, ay, ay. Sobre R al cuadrado. R es la distancia de la carga Q más al punto donde quiero calcular el campo, ¿cierto? Pero en ese cálculo del campo, esa carga puntual positiva de prueba que yo coloco por acá, no entra dentro del cálculo. Por eso es que yo estoy dividiendo acá por esa carga puntual positiva más Q que se cancela cuando yo, digamos, paso de una representación de fuerza a una representación de campo. Ahora, en la representación de campo, digamos, esa carga más Q ya no aparece más. Esa carga aparecía cuando estábamos en la representación de fuerza. En la representación de campo ya no aparece. Simplemente la colocamos en ese punto para saber la dirección del campo eléctrico ahí, pero esa carga no aparece en el cálculo del campo. Entonces, por convención, entonces, ojo a esto, por convención, se ubica una carga positiva más Q de magnitud arbitraria en el punto de campo. El punto de campo es el punto donde yo voy a evaluar el campo. ¿Listo? Ahora, el caso de la carga puntual negativa, esto nosotros ya lo vimos, chicos, entonces espero que esto no vuelva a pasar, por favor. Que lo que nosotros ya vimos, no nos toque volverlo a ver. ¿Listo? Ahora, yo tengo aquí una carga puntual negativa. Esta carga ahora es menos Q. Si yo coloco una carga puntual positiva de prueba, por ejemplo, acá, para evaluar el campo eléctrico. Entonces, lo que me dice, digamos, mi intuición física es que esa carga se va a acelerar hacia la carga negativa. Si yo coloco la carga puntual positiva por acá, porque quiero calcular el campo eléctrico ahí, entonces me dice que esa carga puntual positiva se va a acelerar hacia la carga negativa. Lo mismo si la coloco por acá, se va a acelerar hacia la carga negativa. Si la coloco, por ejemplo, por acá. Entonces se va a acelerar hacia la carga negativa. Y digamos que si la coloco en cualquier punto, ubicado radialmente con respecto a la carga que llamamos nosotros carga de origen, que es la carga que está generando el campo eléctrico. Entonces nosotros obtenemos este comportamiento. Entonces estas son las líneas de campo para una carga puntual negativa. Son líneas que antes que diverger de la carga puntual convergen. Estas son las líneas de campo para una carga puntual negativa.
son todas líneas que están llegando a la carga. Entonces, este comportamiento que nosotros vemos acá se llama convergencia. Convergentes. Es líneas de campo convergentes. Y estas de acá se llaman líneas de campo divergentes. Entonces, típicamente, para yo saber si una línea de campo es convergente o divergente, entonces yo hago uso del campo eléctrico. Entonces yo digo, bueno, el producto punto entre el operador gradiente y el campo eléctrico me da la divergencia del campo eléctrico. Para este caso, la divergencia del campo eléctrico es negativa porque las líneas están convergiendo. O sea, la convergencia es lo opuesto a la divergencia. Por lo tanto, esta divergencia de acá es negativa, ¿cierto? Entonces, acá, por lo tanto, el producto punto entre el operador gradiente y el campo eléctrico haría la divergencia de E y esto sería positivo, ¿cierto? Ahora, típicamente el campo eléctrico, típicamente tiene una divergencia diferente de cero, ¿cierto? Entonces nosotros la clase pasada, y creo que eso no hay que repasarlo, ya vimos el concepto de densidad lineal de carga, densidad superficial de carga y densidad volumétrica de carga, ¿cierto? Densidad lineal de carga, lambda igual a la cantidad de carga de Q que hay por unidad de longitud de X, por ejemplo. Densidad superficial de carga. Sigma igual a de Q por unidad diferencial de área. Que eso lo hicimos la clase pasada con un plano. Mostramos la cantidad pequeña de carga que hay almacenada en un plano, por ejemplo, o puede ser en un disco. Y densidad volumétrica de carga. Rho igual a de Q sobre el diferencial de volumen sobre la que está almacenada de Q, ¿cierto? Entonces, ahora, para nosotros saber qué relación existe entre la carga y la divergencia de un campo, entonces enunciamos la ley de Gauss en forma diferencial. Típicamente en los cursos de electro, esto sí hace al revés. Digamos que eso es un error pedagógico, porque es más intuitivo partir del concepto de divergencia, porque la divergencia es algo que a lo que nosotros estamos expuestos diariamente digamos, en la cotidianidad. En cambio, el flujo, podemos estar expuestos al flujo, pero no es tan intuitivo, ¿cierto? Entonces usted puede pensar el flujo, que yo abro el grifo de la llave y entonces digamos que hay un flujo de agua a través de ciertos puntos, pero usted tiene que entrar ahí, tiene que entrar a definir qué es flujo. En cambio, divergencia, nos queda más o menos fácil saber si, conociendo las líneas de campo eléctrico, nosotros podemos determinar que si las líneas de campo eléctrico llegan a un punto, están convergiendo. O que si las líneas de campo eléctrico salen de un punto, están divergiendo, ¿cierto? Entonces es más natural hablar de la divergencia que hablar del flujo. Más sin embargo, ambas están relacionadas mediante la ley de Gauss. Entonces vamos a enunciar acá la ley de Gauss.
en forma diferencial. La ley de Gauss tiene una versión diferencial y tiene una versión integral. Y para pasar entre ellas, entonces debemos de aplicar el teorema que les pregunté aquella vez que cuando lo veían en multivariable. Y José Leandro me dijo que lo veían muy al final. Yo digamos que soy muy escéptico que ustedes alcancen a ver ese teorema. Igual, nosotros no podemos esperar hasta que ustedes lleguen al final de multivariable para ver la ley de Gauss. Entonces, en este sentido, la ley de Gauss dice que la divergencia del campo eléctrico se calcula como el producto punto entre el operador gradiente y el campo eléctrico es igual a la densidad volumétrica de carga dividido epsilon sub 0. Para nosotros poder hacer sentido de esto, nosotros tenemos que decir, bueno, y si no hay densidad volumétrica, sino que hay densidad superficial o hay densidad lineal. Eso no importa. Entonces tiene una carga puntual, por ejemplo, consideremos el caso de una carga puntual. Yo tengo el caso de una carga puntual. Esto lo hicimos en la asesoría del jueves. Digamos que tengo una carga puntual positiva acá. Entonces, una carga puntual positiva y le voy a dar el valor de más Q. ¿Cómo hago yo para definir la densidad volumétrica de carga ahí? Encierro esa carga en un volumen. Ahora, pónganme mucho cuidado a lo que les voy a mostrar ahora. ¿Cómo escojo el volumen? Esto es un punto clave de quiz y de parcial. ¿Cómo escojo el volumen que encierra una carga particular? Entonces, escogencia del volumen que encierra la carga eléctrica particular. Sigan estos pasos. Primero, diagramamos las líneas de campo. Diagramamos o diagramar las líneas de campo eléctrico. Segundo, determinar. Profe, no alcanzo a ver la parte de abajo. ¿No alcanza a ver? Ya tan rápido me acabó la pantalla. Profe, ahí se le ve bien. Sí, profe. Hagámoslo acá. Yo ya amplió la pantalla y no se le ve. De pronto es por el que está en el celular o algo. Sí, pero si no se le veía uno, pues complicado. Entonces hagámoslo por acá. Determinar la simetría de las líneas de campo. Una vez usted ha determinado la simetría de Livia, ¿se le ve ahí o no? Sí, señor, gracias, qué pena. No, tranquila. Una vez determinamos la simetría de las líneas de campo, hacemos una última cosa. Determinamos un volumen que tenga la misma simetría que las líneas de campo. ¿Listo?
determinamos, o más bien determinamos, escogemos un volumen con la misma simetría que las líneas de campo. Livia, ¿se alcanza a ver ahí? Sí, profe, ya acomodé, como dijo el compañero, acomodé la pantalla. Muchas gracias. Bueno. Entonces, la carga puntual positiva tiene líneas de campo ¿de qué tipo? Si usted, por ejemplo, coloca en cualquiera de los alrededores de la carga puntual positiva una carga puntual positiva de prueba para evaluar el campo eléctrico, entonces esas líneas, digamos que son líneas radiales que salen de la carga de origen, ¿cierto? Profe, pero digamos, dice que pues determinamos las líneas de simetría del campo, nosotros las supone, y para eso, pues, para poder hallar el volumen, nosotros las suponemos o los ejercicios nos las van a, o sea, nos van a decir dónde están ubicadas las cargas y eso. No, o sea, usted tiene que, el ejercicio le dice a usted dónde está la carga o qué tipo de distribución de carga tiene usted, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, entonces usted, sabiendo la carga, usted simplemente mira a ver cuáles son las líneas de campo para ese ejercicio en particular, ¿cierto? En este caso, Valentina, es una carga puntual y nosotros sabemos que la carga puntual irradia líneas de campo en todas las direcciones, ¿cierto? De esta forma. Y que las líneas de campo son divergentes de la carga de origen, o sea, salen de la carga de origen en dirección radial. Pero entonces, pues sí, profe, pero para ese, ¿qué volumen se determinaría? Entonces ahí, en ese caso, ¿qué volumen tendría la misma simetría de esas líneas de campo? Un volumen con simetría radial, o sea, una esfera, ¿sí o no? Si usted encierra esa carga puntual con lo encierra en una esfera, que naturalmente es una esfera hipotética, el campo eléctrico, esto es otra cosa clave, la superficie que usted utilice para encerrar la carga, sobre los puntos de la superficie, si usted cogió bien la simetría, sobre los puntos de la superficie, eh, mm, el campo eléctrico es el mismo. Es decir, el campo eléctrico es el mismo acá, 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 acá. En todos estos puntos el campo eléctrico es el mismo. ¿Por qué? Porque como el campo eléctrico solo depende de la distancia a la carga de origen y de la carga que lo genera, la distancia en cada punto de la esfera es la misma al centro de la esfera, que es donde está la carga puntual encerrada. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Ya les voy a colocar otro ejemplo. Esas superficies donde encerramos eso se llaman superficies gaussianas. En este caso, eso sería una esfera gaussiana, ¿cierto? Ahora, entonces, así es como nosotros vamos a definir el ρ para la ley de Gauss en forma diferencial. ¿Cuál sería la densidad de carga acá? Sería la carga total encerrada por el volumen dividido el volumen, ¿cierto? O sea que ρ es la carga total, que es más Q, dividido el volumen, que es ¿quién? 4/3 de pi r al cubo. Ese es ρ. Para una carga puntual, esa es la densidad de carga que uno debe de utilizar, ¿sí o no? En el caso de la forma diferencial de la ley de Gauss, ¿cierto? Entonces, ahora,
¿Cómo hacemos nosotros para cambiar de representación, de la representación diferencial a la representación integral? Entonces, entonces ya sabemos, bueno, entonces obviamente cuando es carga positivo, ρ es positivo. Pero si la carga que encerramos fuera negativa, pues entonces ρ sería menos Q sobre 4/3 de pi R al cubo. Y observen que el signo de ρ determina el signo de la divergencia. Por lo tanto, cuando ρ es positivo, la divergencia es positiva y las líneas salen de la carga. Cuando ρ es negativo, la divergencia es negativa y las líneas convergen a la carga. Listo. El sábado les hago un quiz. Voy a hacer un quiz poderoso sobre la clase de hoy. Mejor dicho, recontrapoderoso para que estudien mucho. Esto tiene que tener que quedar muy claro. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar de representación? Ya vamos a hacer otros ejemplos de líneas de campo para que más o menos esto vaya quedando claro. Listo. Espero que no me tome más de 15, 20 minutos esto para que hagamos el otro ejemplo que teníamos al principio. Para hacer eso vamos a pensar primero en el concepto de flujo. Yo me imagino que los que vieron ya, los que vieron mecánica de fluidos o algo parecido, más o menos tendrán este concepto por ahí medio fresquito. El concepto de flujo tiene que ver con líneas. El concepto de flujo tiene que ver con campos vectoriales, pero también tiene que ver con superficies. Digamos que usted tiene acá una superficie cilíndrica. Y por esta superficie cilíndrica, este es el área de la sección transversal del cilindro. Esto es una cara del cilindro, esta es la otra cara del cilindro. Por aquí usted tiene una manguera. Y por esta manguera está saliendo agua. Naturalmente, el flujo de agua se representa como un campo vectorial, ¿sí o no? Porque tiene una magnitud y tiene una dirección, ¿cierto? Entonces, estas líneas de flujo de fluido están atravesando por esa sección transversal de esa superficie cilíndrica. Entonces, por acá hay un fluido, hay un flujo, que puede ser un flujo laminar, ¿cierto? Turbulento, bueno, ustedes más o menos ya. Y por acá estas líneas de flujo salen por esta otra cara, ¿cierto? Entonces, póngame cuidado, pues. ¿Qué es el flujo? ¿Cómo calculo el flujo sobre esa superficie? Juliet, Mantilla, el micrófono, por favor. Entonces, ¿cómo calculo el flujo
de ese campo vectorial sobre esta superficie que simplemente en este caso es una superficie circular que es la tapa, que es una de las tapas de ese cilindro. Calcular el flujo sobre esta superficie. Resulta que para yo hacer eso, la teoría de los campos vectoriales nos dicta lo siguiente, que las partes de ese campo vectorial, vamos a decir que ese campo vectorial es un campo vectorial F. ¿Quién es, o digamos, qué componentes, cuál es la componente de ese campo vectorial que contribuye al flujo? Les voy a colocar un ejemplo aquí con otra carita. Vean, tengo esta cara circular por acá. Y tengo un campo vectorial que está atravesando esta cara de esta forma. Es un campo vectorial G. Y descompongo ese campo vectorial en sus componentes. Esta va a ser GY. Y esta va a ser G, digamos, X, por ejemplo. No todas las componentes vectoriales de ese campo vectorial contribuyen al flujo. Observen que Gx no contribuye al flujo porque Gx no está fluyendo a través de la superficie. ¿Quién está fluyendo? G sub Y, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros definimos un vector sobre esta superficie que es perpendicular a la superficie, solo los campos vectoriales con componentes a lo largo de ese vector contribuyen al flujo a través de esa superficie. Ese vector lo voy a llamar el vector área, que es un vector cuya magnitud, por ejemplo, es el área de esa circunferencia, que sería pi r cuadrado, y cuya dirección sería la dirección J, porque va en la misma dirección de Y en este caso. Solamente los campos vectoriales que tienen componentes en esa dirección contribuyen al flujo. Entonces, volviendo a este problema. Profe, ¿y puede existir como el caso hipotético en el que pase por X? Digamos de otra manera. Sí, sería que usted, por ejemplo, voltee esa superficie, no la coloque así, sino que la colocara así. Profe, ¿y ahí la gravedad afectaría en algo? Sí. Pues depende, si es flujo de un fluido, sí. En el campo eléctrico, no, pero de un fluido, sí. Si usted, por ejemplo, tiene un cilindro boca abajo, ¿sí o no? Y usted tiene un cilindro boca abajo y tiene agua en ese cilindro en una botella, y usted abre la botella, le quita la tapa a la botella, entonces por la ley de Bernoulli, ustedes saben que la velocidad por la ley de Torricelli, ustedes saben que la velocidad con la que sale ese fluido es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia de las alturas entre las que está almacenada el fluido, ¿cierto? Por ejemplo, usted tiene esa botella acá. Y usted tiene agua acá. Está llena de agua. Usted descorcha esa botella, ¿sí o no? Que esto de acá es H2. Esto de acá es H1. Usted descorcha esa botella, ahí mismo el agua comienza a fluir así por acá.
Te quiere saber a qué velocidad sale el agua ahí. Entonces, la velocidad del agua viene por la ley de Torricelli. La velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por H2 menos H1. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, la gravedad sí afectaría el flujo, ¿cierto? La dirección y la magnitud del flujo. Pero en el caso del campo eléctrico, no. Pero recuerden que el campo gravitacional es 42 órdenes de magnitud más pequeño que el campo eléctrico. En este caso, Valentina, si usted tiene, digamos que la tapa en esta dirección. Entonces ahí el que contribuiría al flujo sería este Gx más Gy no contribuiría al flujo, ¿cierto? Ahora, le coloco otro caso hipotético para que quede más clara la cosa. Usted tiene una tapa en esta dirección. Esta ha sido una tapa oblicua, ¿cierto? Y digamos que sus ejes son estos. Este es el eje Y y este es el eje X. Y el vector diferencial, el vector de área está en esta dirección. O sea que solo las componentes, de un campo vectorial a lo largo de área contribuyen al flujo. Como usted puede ver, ese vector área tiene una parte en X y una parte en Y. En este caso particular, tanto un campo vectorial que esté fluyendo por acá, sus componentes en X y en Y van a contribuir al flujo, en este caso particular. Entonces eso depende de cómo tenga usted la orientación de la tapa, pues. Pero de todas formas, como usted coloca los ejes, digamos que son arbitrarios, usted escoge sus ejes como usted quiera. Entonces yo, por ejemplo, ¿qué haría? Yo escogería los ejes míos de forma tal que uno de los ejes coincida con el vector normal a esa superficie y que el otro pues, esté en esta otra dirección. Entonces yo rotaría mis ejes por conveniencia, ¿cierto? Entonces ahora volviendo acá, en este problema de flujo, ¿qué es lo que se hace? Se define, por ejemplo, por acá, en esta superficie, se define una pequeña área, muy pequeña. Y a esa área que nosotros definimos ahí, le llamamos el vector diferencial de área. Y póngame cuidado, ese vector diferencial de área por convención es ortogonal a esa superficie y siempre va saliendo de la superficie. Sale de la superficie. ¿Listo? ¿Sí me escuchan, chicos? Señor. Sí, señor. Señor, Entonces, sale, ese vector diferencial de área sale de la superficie. Y solo las componentes del campo vectorial F que estén en esa dirección contribuyen al flujo. Las otras no. Las componentes del campo vectorial F que no estén en la dirección del diferencial de área no contribuyen al flujo. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros particularmente cuáles componentes contribuyen al flujo y cuáles no con el producto punto? ¿Cierto? Componentes, o más bien, contribución del campo vectorial F
al flujo. Al flujo, venga con una cosa acá, a través de un diferencial de área de magnitud de A. Entonces, ese diferencial de flujo va a ser igual al producto punto entre el campo vectorial y el diferencial de área. Porque el producto punto entre el campo vectorial y el diferencial de área me da la componente de F a lo largo del diferencial de área, ¿cierto? Eso es lo que hace un producto punto. ¿Cómo hago yo para saber el flujo total ahí? Pues naturalmente integro. Integro aquí de 0 al flujo, más sin embargo aquí, hay mucho cuidado a esto. Y la doble integral, porque esto es un diferencial de área, y los diferenciales de área se hallan con integrales dobles. Sobre una superficie cerrada. Entonces, en este caso, para hallar el flujo total, como es sobre una superficie cerrada, tengo que hallar el flujo sobre esta cara de acá y sobre esta cara de acá, para que la superficie sea cerrada, y sobre el cascarón del cilindro también, o sea, sobre este cascarón de acá cilíndrico. Pero en este caso nosotros vemos que sobre ese cascarón no hay flujo. O sea que el flujo para esa cara cilíndrica va a ser 0. ¿Listo? Entonces tenemos que hallar el flujo por todas las caras de la geometría que nosotros tenemos y por eso es una integral sobre una superficie cerrada, ¿cierto? Esta integral que nosotros acabamos de obtener acá, que la podemos escribir más sucintamente de esta forma, flujo igual a la integral doble sobre una superficie cerrada S de f punto de A. Esto es lo que se conoce como la integral de flujo. Listo. Entonces ahora van a decir, bueno, entonces ¿por qué estamos haciendo esto? Ahora vamos a enunciar el teorema de Gauss. Teorema de la divergencia de Gauss. Profe, qué pena, ¿se puede volver un momentico? Solo un momentico. Sí, sí, para, gracias. Mentiras, yo me devuelvo, no hay problema. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces, ¿qué dice el teorema de la divergencia de Gauss? Bueno, antes de enunciar ese teorema, entonces miremos esta superficie por donde estábamos calculando el flujo. Esa superficie cerrada por donde estábamos calculando el flujo, toda superficie cerrada por teorema tiene asociado un volumen. Toda, ¿cierto? Les voy a colocar un ejemplo antes de enunciar el teorema. Supongamos que nosotros tenemos los ejes X, Y, Z. Sobre estos ejes voy a dibujar un cubito. Bueno, por lo menos voy a hacer el intento de dibujar un cubito.
Terrible de cubo. Espérate un momentico. Entonces, Para 3,5 está bien, profe. no, los dibujos míos son un asco, pero bueno. A ver. Este cubo tiene unas caras. ¿Cuántas caras tiene un cubo? 6. 6, profesor. Bueno, se nota que han jugado parqués, ¿cierto? A mí me encanta. Ah, bueno, entonces en la ley de Gauss le va a ir bien, porque la ley de Gauss es parqués y otras cosas. Eso espero, profe. Entonces esta es otra cara de ese cubo. Esta es otra cara de ese cubo. A través de todas estas caras, a través de las 6 caras del cubo puede haber flujo. Esta parte de esto lo voy a explicar bien mañana en la asesoría. ¿Cómo es que nosotros definimos los diferenciales de área para las caras de un cubo, las caras de una esfera, porque la esfera también tiene caras? Vamos a ver que la esfera tiene caras. Y las caras de un cilindro. Entonces, por ejemplo, así de manera sucinta, el diferencial de área sobre esta cara, observen que esa cara es para esta cara es la cara para un X constante, ¿vea? Es la cara para este X de acá, ¿cierto? O sea que X es constante en esa cara. Por lo tanto, el diferencial de área es simplemente esta dimensión de acá, que será esta dimensión de acá, será dz, y esta otra dimensión de acá será, por ejemplo, dy. Eso no se ve ahí. ¿Cierto? Y el diferencial de área sobre esa cara es un diferencial de área que va saliendo de la cara por convención de forma ortogonal. Este es el diferencial de área sobre esa cara. Diferencial de área. ¿Cierto? Y así entonces yo puedo saber el flujo sobre esa cara. Yo puedo hacer eso sobre las otras caras también. Entonces este es el diferencial de área en esta cara que es para un Y constante, ¿cierto? Aquí hay Y es constante, ¿sí o no? Y por lo tanto, entonces hay un diferencial de área que es perpendicular a esa cara, ¿cierto? Y entonces, ¿qué magnitud tiene? Tiene dz por dx, pero en j. Y para cada una de esas caras, por ejemplo, para esta cara de acá también podemos definir un diferencial de área, ¿cierto? Para cada cara podemos definir un diferencial de área y sobre cada cara podemos definir un flujo. O sea, cuando calculamos el flujo, a pesar de que lo calculamos sobre una superficie cerrada, entonces esto sería ¿quién? Como es z constante, entonces de x de y en dirección k. Perdón, de x de y en dirección k. Entonces, cuando nosotros calculamos el flujo, a pesar de que es un flujo sobre esta superficie cerrada, esa superficie cerrada acota un volumen. Recuerden eso, la superficie cerrada acota un volumen. O sea, para toda superficie cerrada hay un volumen asociado. ¿Listo? En este caso, esas 6 caras
que determinan la superficie cerrada tienen un volumen asociado que es el volumen del cubo, ¿sí o no? Entonces, el teorema de la divergencia de Gauss dice, la integral triple de la divergencia de un campo vectorial, gradiente.f, como es una integral triple, es un diferencial de volumen. Y por lo tanto estamos integrando sobre un volumen. Esos límites de esas tres integrales los define el volumen sobre el cual está definido el diferencial de volumen, ¿cierto? Esa integral es igual a la integral doble sobre una superficie cerrada S de f punto de A. Este teorema es terriblemente útil para un poco de vainas, no solamente en electromagnetismo, digamos que principalmente en electromagnetismo, pero en muchas otras cosas, mecánica de fluidos, en teoría de la gravitación, pero en un poco de cosas. Y esto esencialmente lo que a nosotros nos dice es lo siguiente, que esta es una integral de volumen de la divergencia del campo. Y esta de acá es una integral de flujo del campo. ¿Cierto? Entonces, el teorema de Gauss nos permite pasar de una integral de flujo a una integral de volumen de la divergencia de ese campo que está fluyendo. O nos permite pasar de una integral de volumen de la divergencia de un campo a la integral de flujo de ese campo asociado con una superficie, donde esta superficie cerrada está acotada por este volumen V. Ahora, ¿cómo se calcula esta integral de acá? Por ejemplo, para este cubo. Entonces, esa integral de superficie, ustedes tendrían que hacer esto. Vean, la integral sobre la superficie cerrada S igual a un cubo, por ejemplo, de f punto de A. ¿Sería igual a quién? Esa integral, así como nosotros dividimos las integrales normales, que la integral entre menos a y a es igual a la integral entre menos a y 0 y la integral entre 0 y a, acá también. Entonces podemos decir que esto es la integral doble, ya no de una superficie cerrada, sino abierta, sobre la cara, digamos que la superficie SX, que es la cara para X constante, la cara frontal, digamos, del cubo. F, producto punto con el diferencial de área en esa cara, que ¿quién es el diferencial de área en esa cara? Es un diferencial de área que va en dirección X. Por lo tanto, la única componente de flujo que contribuye, la única componente del campo vectorial que contribuye a flujo ahí es la componente X de ese campo, ¿cierto? Entonces ahora más la integral doble sobre la cara menos SX, que es la cara, digamos, trasera del no sé cómo dirá eso, sí, trasera, la cara del respaldo de ese cubo, ¿sí o no? ¿Y esto quién es? Es F punto diferencial de área, pero menos X, porque entonces ahí el diferencial de área en esa cara va en va a 180 grados del diferencial de área de la cara frontal. O sea, este diferencial de área que nosotros vemos acá sería de AX. Y el diferencial de área de la cara que hay por detrás, que sería como esto así, este sería de menos X, ¿cierto? Porque el diferencial de área por definición
sale de la cara, ¿cierto? Ahora, más la integral doble sobre la cara SY, F punto diferencial de área para Y constante, más la integral doble sobre menos SY, F punto diferencial de área para Y constante, pero en menos Y, ¿cierto? Más la integral doble para SZ sobre la cara SZ, que es para Z constante, de F punto diferencial de área en Z, más la integral doble sobre la cara menos SZ de F punto menos diferencial de área en menos Z. Entonces lo que hicimos fue que separamos esa integral doble sobre una superficie cerrada que es el cubo sobre 6 integrales sobre cada cara del cubo. Ahora, esto va a salir muy fácil si, por ejemplo, F es constante y va en dirección Y. ¿Sí o no? Si F fuera constante y fuera en dirección Y, eso significaría que tendríamos un campo vectorial por acá que va a fluir a través del cubo en esta dirección, ¿cierto? Por lo tanto, como ustedes pueden ver, ese campo vectorial es ortogonal al diferencial de área en X, ¿sí o no? Y si es ortogonal al diferencial de área en X, también es ortogonal al diferencial de área en menos X, ¿sí ven? Y el producto punto entre dos cosas ortogonales es 0, o sea que esto da 0 y esto da 0. También podemos ver que ese campo vectorial, como va en Y, es ortogonal al diferencial de área en Z y sería ortogonal también al diferencial de área en menos Z. O sea que esto es 0 y esto también es 0. Solo sobreviven esas dos integrales ahí. Observen esto. Entonces ese campo va en paralelo con el diferencial de área sobre la cara SY, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea que este producto punto, como son paralelos, simplemente es FY por DAY. Más sin embargo, ¿cómo? ¿Cómo? No escuché. Más sin embargo, el diferencial de área para la cara menos SY es este de acá. Por lo tanto, es antiparalelo con ese de ahí. O sea que esto de acá es menos FY por el diferencial de área, magnitud menos AY. Pero como la magnitud de esos diferenciales de área es la misma, solo que van en direcciones contrarias, realmente FY de AY menos FY de A menos Y, esto da 0. O sea que el flujo a través de la superficie cerrada es 0. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque las líneas que están entrando por un lado del cubo están saliendo por el otro. Entonces el flujo de ese campo vectorial acá, que es la integral doble sobre esa superficie cerrada de F punto de A, es igual a 0. Entonces, ¿cómo podemos utilizar nosotros ese teorema para llegar de la forma diferencial de la ley de Gauss a la forma integral? Entonces ahora forma integral de la ley de Gauss.
tenemos que saber una cosa, y es que la ley de Gauss, recuerden que la ley de Gauss primero se formuló para el campo gravitacional, no para el campo eléctrico. O sea, Gauss no trabajó esa ley para los campos eléctricos, la trabajó para los campos gravitacionales. Asumo yo, aquí digamos que, haciendo pues como un rewind histórico, asumo yo que la persona que hizo eso para los campos eléctricos fue George Green, pero no estoy seguro. Puede haber sido también Pierre-Simon Laplace o algo así, pero no fue Gauss. Entonces, nosotros tenemos la divergencia. Ah, bueno, antes de eso me tocaba definir otra cosa que no definí. Para el caso de que nosotros tengamos una distribución volumétrica de carga, a ver dónde definimos eso. ¿Cómo hallamos la carga total cuando tenemos una distribución volumétrica de carga? Entonces, de acá, nosotros podemos decir que dQ es igual a ρ por dB. Como ya hay un diferencial de volumen para hallar la carga total, Q, esto es la integral triple de ρ, que depende de unas coordenadas, de 3 coordenadas que las estoy etiquetando como R vector por dB. O sea, en ese caso, la carga se calcula como una integral triple de la densidad volumétrica de carga por el diferencial de volumen. Esa fórmula la vamos a utilizar mucho. Entonces nosotros tenemos la forma diferencial de la ley de Gauss, ¿cierto? Que es, digamos, divergencia de E igual a ρ sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a integrar ambos lados de esa ecuación sobre un volumen V. Listo. Si yo integro ambos lados de esa ecuación sobre un volumen V, entonces me queda integral triple de la divergencia de E por diferencial de volumen es igual, como epsilon sub 0 es una constante, esto me queda 1 sobre epsilon sub 0 por la integral triple de ρ de R por dV. Bueno, ¿cuánto es la integral triple de ρ de R por dV? ¿Quién me dice? Q. Q. Muy bien. Es la Q que está adentro de ese volumen, ¿sí o no? Entonces la vamos a llamar Q encerrada por ese volumen dividido epsilon sub 0. De acá, entonces yo digo que la integral triple de la divergencia del campo eléctrico por el diferencial de volumen es igual a la carga encerrada por este volumen sobre epsilon sub 0. Y si aplico el teorema de la divergencia de Gauss, esta integral de acá la puedo transformar en una integral de flujo, ¿sí o no? Esto va a ser la integral doble sobre una superficie cerrada S que está acotada por este volumen V del flujo de E, que es E punto diferencial de área. Y esto es igual a la carga encerrada por esa superficie S sobre epsilon sub 0. Y esto simplemente es la definición del flujo eléctrico. Esta es la ley de Gauss en forma integral. Entonces nosotros, ¿qué hemos visto acá? Vean, hemos visto algunas cosas. Vamos a hacer como un pequeño resumen. Hemos visto que el campo eléctrico, para yo calcular el campo eléctrico, necesito qué tipo de carga. A ver, vamos a resumir. ¿Cómo calculo el campo eléctrico en un punto? ¿Qué hago?
Como les dije, eso no lo voy a volver a repetir. Entonces les pregunto otra vez, ¿qué hago para calcular el campo eléctrico en un punto determinado? ¿Se hacen las líneas de campo, profe? ¿Cómo? ¿Se sacan las líneas de campo? No, las líneas de campo, antes de las líneas de campo tenemos que poder calcular el campo eléctrico, antes de eso. Profe, con una carga puntual más Q. Toda la fuerza sobre la carga y simplemente pues lo descomponemos como la fuerza sobre 1 sobre 4 pi f1 sub 0 por las cargas a la distancia al cuadrado por 1 sobre la carga que estaríamos dividiendo la carga positiva y Más, eso nos Valentina, daría que el más campo simple. eléctrico sería igual Mucho más simple que eso. ¿Quién dijo algo a antes de la masa Valentina? por la aceleración dividida. No, muchísimo más simple que eso. Usted lo que está haciendo es que está repitiendo lo que yo acabo de decir. ¿Cierto? Pues Entonces, sí. Fuerza sobre carga. eso simplemente es lo que yo les di, Valentina, era una explicación, una argumentación del origen del concepto de campo eléctrico. Pero yo les pregunté, ¿cómo se calcula el campo eléctrico en un punto, si hay un mundo de cargas por ahí rondando? ¿Cómo calculo el campo eléctrico en un punto determinado? ¿Qué tengo que hacer? Alguien lo dijo ahorita, sino que es que no les escuché bien. Profe, yo Amiga, con repita. una carga. Con una carga más Q, pues una carga puntual más Q. ¿No? Estefanía, tiene la palabra, Estefanía, por favor. ¿Cómo? Profe, poniendo una carga puntual más Q. ¿Sí? Bien, ¿de qué magnitud es esa carga? Profe, ahí no importa la magnitud, porque nos importa más la carga del origen. Exactamente. Excelente. Listo. Es 10 puntos para Estefanía. Ese es el concepto. Pero, y eso no era, pues cuando hizo lo de la gráfica, pues listo, puso la carga y como eran cargas positivas, se ponían otras cargas, aparecían las líneas y eso hacía lo de la masa con la aceleración sobre la carga y dependía. No, lo de la aceleración y la masa simplemente era Profe. para ilustrar qué era lo que significaba el campo eléctrico. El campo eléctrico normalmente es un vector, es un campo vectorial que se distribuye en el espacio y que si yo puedo medir el campo eléctrico en cada punto del espacio, lo que estoy haciendo es que estoy determinando en qué dirección se aceleraría una carga puntual positiva si yo hipotéticamente la pusiera ahí. Porque el campo eléctrico hasta el momento es hipotético, que realmente no es tan hipotético porque si alcanzamos nos vamos a dar cuenta que el campo eléctrico realmente, digamos que se manifiesta en la luz. La luz es una combinación de campos eléctricos y magnéticos, ¿cierto? Digamos que ese es el final de la teoría electromagnética. Ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de todo lo que sabíamos del electromagnetismo y nos dimos cuenta que hacía falta otras cosas que el electromagnetismo, digamos que no podía describir. Entonces teníamos que subir, digamos, al siguiente escalón. Entonces, ¿cómo se calcula el campo eléctrico? Como dijo Estefanía. Entonces volvamos al ejercicio inicial. Si en estas barras, si yo quiero calcular el campo eléctrico que produce la barra izquierda sobre algún punto del eje X positivo, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacer un diferencial de carga? Hombre, lo acabo de decir Estefanía. Posicionar una carga de magnitud arbitraria. Posicionar una carga de magnitud arbitraria, muy bien. Primero, antes que el diferencial de carga, esto es lo importante. Como la carga que se distribuye en esta varilla amarilla es más Q. Por lo tanto, el campo eléctrico que produce esa varilla sobre algún punto sobre el eje X va a tender a expulsar la carga arbitraria en esta dirección. Por lo tanto, tenemos en esa dirección, tenemos simplemente un diferencial de campo eléctrico en X. No tenemos que colocarlo de forma vectorial. Ahora sí, Marcela, ¿qué es lo que decía usted, Paula Marcela? Pues ahora se pone un... Entonces,
ahora sí, escogemos ahí un diferencial de longitud. Ahora, digamos que típicamente la distancia que hay del origen al diferencial de longitud es X. En este caso no podemos hacer eso, porque no pueden haber dos X. O X es la distancia del origen a donde está la carga puntual positiva, o la distancia del origen a donde está el diferencial de carga. Entonces tenemos que decidirnos cuál es X. No puede ser las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear otro sistema de coordenadas. Relación de ejes, ¿no? Sí, o simplemente creamos otro sistema de coordenadas. Tenemos dos sistemas. O puede ser traslación de ejes. Alguna de las dos. Acá en este punto te voy a colocar un sistema de coordenadas Y', X'. Por lo tanto, si esto es diferencial de X', la distancia que hay de aquí hasta acá es X', ¿cierto? Ahora, ¿qué nos falta para completar el cálculo del campo eléctrico? Acá nos falta algo importante. A ver quién me dice. La longitud de la vara, de la orilla. No, porque ahí la tenemos. La longitud ahorita la dijeron, es L, la dijo Luis Alberto. La distancia El que diferencial de Q. diferencial de X a la carga. Excelente, La Laura. decía. Excelente. La distancia del diferencial de X' a la carga, eso es lo que nos falta. ¿Eso sí fue lo que dijo usted, Laura, o yo me lo inventé? Sí, profe, lo dije. Ah, ya. Bueno, entonces, la distancia de este diferencial de X' a donde está la carga, ¿cierto? Digamos que es R. Por lo tanto, acá nosotros podemos decir que el diferencial de X es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Por quién? Por el diferencial de carga que está almacenado en dx, pero sabemos que ese diferencial de carga es igual a lambda por dx', ¿cierto? O sea, esto es lambda por dx' dividido r al cuadrado. Bueno, ¿cómo sé quién es r? ¿Cómo hallo ese r en términos de las otras cosas? Pues R vendría siendo X. Uy, no, mentira. Sumando todas las distancias y luego despejando R. Exactamente. Entonces sumamos las distancias acá. Esta distancia de aquí hasta acá, por acá, es R más X'. ¿Sí o no? Sí. Y por este otro lado, esta distancia de acá es ¿quién? Es A medios más L más X. O sea que esas dos tienen que ser iguales, ¿sí o no? Entonces, como dijeron ahorita, despejamos de ahí. Entonces, A medios más L más X es igual a R más X'. O sea que R es igual a medios más L más X menos X'. ¿Sí o sí? Sí, profe. Entonces, vamos a volver por acá, que vea toda la vuelta que tuvimos que dar, pero igual por lo menos ya hablamos algo de flujo y de divergencia, ¿cierto? Entonces, diferencial del campo en X es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 de X' por lambda sobre A medios más L más X menos X' al cuadrado. Vemos que aquí una de las dificultades que nosotros tuvimos en un principio fue hallar los límites de integración. Yo creo que eso es una dificultad que ha sido superada en las últimas asesorías y con los trabajos que ustedes han entregado, espero, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si yo quiero naturalmente obtener EX, ¿qué tengo que hacer? Integrar. Muy bien, integramos. Entonces, esto es lambda sobre 4 pi
epsilon sub 0 por la integral sobre dx' de a medios más L más X menos X' al cuadrado. Integramos entre qué y qué. 0 a L. 0 y x' igual a L. Un momentico. Vamos a retornar. Primero con Paula Marcela, después con Laura. Paula Marcela, usted dice que de dónde hasta dónde. Pues tomamos las distancias de la varilla, entonces sería, perdón. Sería, creo que, no, sí, 0 a L, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Laura, ¿usted qué dice? Cuando x' es igual a 0 y cuando x' es igual a L. Muy bien. Veamos que dijeron lo mismo, pero Laura fue más clara con la exposición. Aquí x' es igual a 0 y aquí x' es igual a L. ¿Sí o no, Paula? ¿Usted qué dice? Sí, profe. Entonces, muy bien. Como estamos integrando con respecto a x', entonces hay que saber quién es x', ¿cierto? Entonces, x' igual a 0 y x' igual a L. Digamos que esto no tiene mucha pericia, o no necesita mucha pericia pues, para hacer esa integral, ¿cierto? Entonces, pero pues siempre es preferible hacer una sustitución para quitarnos todas esas vainas de allá abajo porque solamente estamos integrando con respecto a x'. Entonces, pues nos podemos quitar todas esas variables de ahí y simplemente integramos con respecto a lo que sea. Entonces vamos a hacer esta sustitución. Todo lo que hay abajo va a decir que es igual a U. O sea, U es igual a medios más L más X menos X'. De U, naturalmente es igual a menos de X'. Recuerden que cuando hacemos una sustitución tenemos que hacer el cambio de límites, ¿cierto? Cambio de límites. Entonces tenemos el primer límite, era x' igual a 0. Si x' es igual a 0, entonces u es igual a medios más L más X, ¿sí o no? Porque pues ese x' de acá simplemente vale 0. Ahora, si x' es igual a L, entonces u es igual a medios más L más X menos L. Se va esta con esta y queda a medios más X. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora reemplazamos todo. Reemplazamos los límites y reemplazamos U y reemplazamos de U. Entonces nos queda que el campo eléctrico en X es igual a lambda sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral entre x' igual a 0 y x' igual a L de x' sobre a medios más L más X menos X' al cuadrado. Esto es lambda sobre 4pi epsilon sub 0, cambiamos los límites. Nos da, cuando x es igual a 0, esto es igual a medios más L más X, ¿cierto? Y cuando x' era igual a L, entonces esto era igual a medios más X. De menos de U sobre U al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto ¿cómo queda? Nos vamos a quitar ese signo menos de ahí, esto nos queda lambda sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral, invertimos los límites entre a medios más X y a medios más X más L de U a la menos 2 por du, ¿cierto?
Esto es igual a lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 de u a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1 entre u igual a medios más x y u igual a medios más L más X. Entonces igual, esto menos 2 más 1 es menos 1, o sea que esto es lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por u a la menos 1, o sea 1 sobre u, signo negativo acá, entre a medios más X, a medios más L más X, ¿cierto? Profe, ¿no era mejor como no haber intercambiado los límites y pues se dejaba el otro menos y se cancelaba con el otro menos, con este menos? Sí, sí, habría sido mejor, pero digamos que eso tiene una razón. La razón de eso es que típicamente la gente se confunde cuando uno deja ese signo menos ahí. Yo trato de ir quitando el signo menos hasta que las personas lleguen a, digamos, a ese estado en el que usted se encuentra, donde puede ver, digamos, ahí, que es más fácil hacerlo de la otra forma, ¿cierto? Pero usted tiene toda la razón. Pero mientras tanto, entonces uno lo hace paso a paso para que no vaya a confundir, pues, ¿cierto? Entonces, bueno, profe. Bueno. Entonces, podemos hacer lo que dijo Paula, ¿cierto? Entonces, volvemos a cambiar ese menos, intercambiamos los límites, que es como si hubiera cancelado el menos ahorita con el otro menos, ¿cierto? Entonces, por 1 sobre u entre a medios más x más l y a medios más x. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por 1 sobre a medios más L menos 1 sobre A medios más L más X. O multiplicando rebajado por 2, entonces esto nos queda lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 por 2 sobre A más 2L. Un momentico. Acá esto tiene algo raro. Es que es A medios más X. Yo voy. Espérate un momentico. Más 2X menos 2 sobre A más 2L más 2X. Ese es el campo eléctrico. Bueno, digamos que nosotros, ¿cuál es la única diferencia con el enfoque de la fuerza que habíamos utilizado inicialmente para este problema? Que acá no aparece la carga Q puntual que colocamos sobre un punto X, ¿cierto? Entonces, que si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros habíamos venido haciendo hasta ahora es que habíamos venido hallando, digamos que la sumatoria de fuerzas siempre sobre una carga puntual. En este nuevo enfoque lo que hacemos es que hacemos lo mismo, pero desaparece esa carga puntual. Ya no importa la carga puntual, lo que importa son las cargas que están ejerciendo el efecto sobre esa carga puntual. O sea, estamos ahora en el enfoque de campo, ¿cierto? Enfoque de campo eléctrico. El enfoque de campo tiene que ver esencialmente con la fuente. ¿Cuál es la fuente de campo? Las cargas que están generando el efecto. Esas son las fuentes, ¿cierto? En este caso, la fuente de campo es esa varilla al lado derecho. Ahora, como nosotros ya sabemos cuál es el campo eléctrico en cualquier punto X al lado derecho del origen, ya ni siquiera tenemos que colocar la carga negativa, la barra del lado izquierdo ahí. Ni siquiera tenemos que hacer eso. Simplemente ya sabemos que ahí hay un campo. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de problemas, ¿qué calculamos primero? Primero calculamos un campo. Y después de que ya sabemos que hay un campo, ponemos ahí lo que queramos y miramos a ver qué pasa, qué efecto tiene el campo sobre eso, ¿cierto? Entonces teníamos esa varilla en verdecito acá, entre A medios
y A medios más L. Aquí ya no nos tenemos que colocar a pensar si hay que cambiar a Q por DQ, nada de esas cosas. Absolutamente nada. Simplemente lo hacemos de una forma más directa. Y así es como se trabajan estos problemas con el enfoque de campo eléctrico. Entonces toda esta carga se distribuye en esta varilla entre menos A medios y A medios. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Ahí hay un campo eléctrico en cualquier punto sobre el eje X. Eso es lo que sabemos. Lo que nosotros queremos ahora es que no vamos a dibujar ninguna barra a la derecha, ni hallar la distancia, ni nada de esas cosas. Simplemente sabemos que ahí hay un campo eléctrico y ya. Ahora, nosotros sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza sobre la carga, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que la fuerza es simplemente igual a el campo eléctrico por la carga, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que una carga diferencial de Q experimentaría una fuerza diferencial de F en presencia del campo eléctrico EX. Eso es todo, ahí no hubo que hacer nada más, ¿sí o no? Ni análisis de distancias, ni nada de eso. Simplemente ya sabemos que ahí hay un campo eléctrico. Para eso se queda calcular el campo eléctrico. Una vez usted calcula un campo eléctrico y usted sabe que existe, cuando usted necesite colocar una carga ahí o una barra o algo que tenga carga eléctrica, simplemente ya sabe que hay un campo eléctrico y mira a ver qué va a pasar. Por eso es que ese enfoque de campo eléctrico es tan útil. Porque hipotéticamente haya o no haya campo eléctrico, perdón, haya o no haya carga, ahí hay un campo eléctrico y va a haber un efecto. Lo que nosotros queremos saber es cuál es el efecto de ese campo eléctrico en términos de la fuerza sobre este diferencial de carga de acá. Que está a este es un diferencial de carga, entonces esto es de X, y ese diferencial de carga está a una distancia X del origen. Y para una distancia X del origen, nosotros ya calculamos el campo eléctrico a una distancia X del origen, que lo acabamos de expresar en esta de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos ese campo eléctrico, lo multiplicamos por DQ e integramos. Problema evolucionado, ¿sí o no? Breve la vuelta. Más fácil que cuando teníamos las dos barras y había que hacer cosas. Yo por eso entendía a Paula cuando me decía, es que yo no entiendo esa vaina. Y menos, sí, es que debe ser duro de entender. Sin campo eléctrico hay que hacer, digamos, más análisis. Con campo eléctrico es más directo. Ahora, hacer esto, Paula, Marcela, hacer esto de esta forma con campo es inclusive más fácil que como usted lo hizo. Lo que pasa es que se demora más. Como usted lo hizo, se demora menos. Sí. Entonces, diferencial de fuerza va a ser igual al campo eléctrico X que habíamos hallado por el diferencial de carga. Esto es igual a lambda sobre 4 pi epsilon sub 0 sobre 2, perdón, por 2 dividido a más 2x menos 2 sobre a más 2l más 2x por dq.
ya que el diferencial de fuerza entonces es igual a lambda sobre 4 pi epsilon sub 0, 2 de Q. Bueno, reemplacemos de Q de una vez. ¿Cuánto vale de Q? Lambda por dx, ¿sí o no? O sea que esto acá es 2. Sacamos el lambda con factor común, queda lambda cuadrado, o sea que esto es 2 de x sobre a más 2x menos 2 de x sobre a más 2l más 2x. Ahora, si queremos hallar la fuerza, entonces, ¿qué hacemos? Integramos Entre los límites de la varilla, que sería a medios, no me acuerdo cómo son los límites. Marcela, mire el diagrama. A medios y por a medios más L. Eso, entonces integramos acá. Esto entre 0 y f. Y esto de acá entre a medios y a medios más L. Entonces, la fuerza es igual a lambda al cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 por la integral entre a medios y a medios más L de 2 de x sobre a más 2x menos la integral entre a medios y a medios más L 2 de x sobre a más 2x más 2l. Como ustedes pueden ver, observen una cosa. Sin hacer sustitución, pongan cuidado, sin hacer ninguna sustitución, la derivada del denominador está en el numerador. ¿Sí pueden ver eso o no? Sí. ¿Eso qué significa? Nos podemos borrar esa sustitución y podemos decir que esto simplemente es lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 que multiplica al logaritmo natural de a más 2x entre a medios y a medios más L menos logaritmo natural de a más 2x más 2L entre a medios y a medios más L. ¿Sí o no? Entonces, esto queda como lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces queda el logaritmo natural de a más 2 que multiplica a medios más L, ¿cierto? Aquí comienza este viacrucis con los logaritmos. Logaritmo natural de a más 2 por a medios más L. Menos logaritmo natural de a más 2 por a medio, ¿cierto? Menos lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0. Logaritmo natural de a más 2x más 2L, pero entonces reemplazamos a x por a medios más L, ¿cierto? ¿Sí o no? Menos logaritmo natural de
A más 2 por A medios más 2L. Entonces esto es lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0. Arriba queda, esto de acá queda 2 por A medios es A, más A 2A, y 2 por L es 2L, o sea que esto queda logaritmo natural de 2 que multiplica A más L, ¿sí o no? Muy bien. Menos logaritmo natural de ¿quién? De 2A. Menos lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0. Entonces logaritmo natural de este 2 por A medios es A. Y 2 por L es 2L. Más 2L, 4L. Y A más A, 2L. O sea que esto es logaritmo natural de 4L más 2A. Menos 2 por A medios es A. Más A, 2A, más 2L, 2A más 2L, ¿cierto? El logaritmo natural de 2A más 2L. Entonces, utilizamos las propiedades de los logaritmos. ¿Cómo nos queda esto? Esto nos queda lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0, logaritmo natural de 2 que multiplica A más L sobre 2A. Este 2 se va con este 2 menos lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0, logaritmo natural de, en el numerador va este de acá, que simplemente es 2 que multiplica a más 2L, ¿cierto? Y abajo va este de acá, que es 2 que multiplica a más L. Este 2 se va con este 2, o sea que esto queda lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0, factor de logaritmo natural de a más L sobre A, menos logaritmo natural de A más 2L, no, perdón, sí, A más 2L sobre A más L. Utilizando las propiedades de los logaritmos, esto queda lambda cuadrado sobre, el logaritmo de una resta es el logaritmo de los cocientes, ¿cierto? O más bien, la resta de los logaritmos, perdón. Sí, sí. Entonces es A más L sobre A más 2L sobre A más L. Si utilizamos la ley de los extremos, o la regla más bien de los extremos y los medios, esto queda lambda cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0, logaritmo natural de A más L al cuadrado sobre A, que multiplica a A más 2L. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver si esa era la respuesta o no. Sí, esa era la respuesta. O sea que se llama la respuesta. Lo que pasa es que lambda es igual a la carga total de la barra sobre su longitud. O sea que lambda cuadrado es igual a Q cuadrado sobre L cuadrado. O sea que F es igual a Q cuadrado sobre 4 pi epsilon sub 0 L cuadrado logaritmo natural de A más L al cuadrado sobre A por A más 2L. Entonces esa es la respuesta. Llegamos yo creo que mucho más fácil que cuando, digamos, habíamos simplemente analizado en términos de fuerza, sabiendo que existe un campo eléctrico y sabiendo calcular el campo eléctrico, llegamos mucho más fácil. Los otros puntos que, digamos, vimos hoy fue la divergencia. Vimos la divergencia, cómo es la divergencia de una carga positiva, la divergencia de una carga negativa. Vimos el concepto de flujo, vimos la integral de flujo, cómo pasar de la ley de Gauss en forma diferencial a la ley de Gauss en forma integral. Vimos, señora. ¿Le puedo pedir un favor, profe, un momentico? Sí.
Ve la gráfica, porfa, de la vara. Un segundo. ¿De cuál barra? ¿De esta de acá? ¿O la primera? No, esa, profe, sí. Sí, es que tenía una dudita. Ah, listo, profe. Sí, le agradezco. Gracias. Bueno, entonces, bueno, vimos el concepto de flujo, la relación entre la divergencia y el flujo, que la divergencia y el flujo están relacionados, ¿cierto? Entonces vimos el concepto de superficie gaussiana, repasamos la densidad lineal, superficial y volumétrica de carga. Miramos si nosotros tenemos simplemente una carga puntual, cómo expresamos la densidad volumétrica de carga, que es esa carguita sobre el volumen que la está encerrando, ¿cierto? Entonces vimos todas esas cosas. Es una clase muy importante. El sábado les hago un quiz con respecto a la clase de la clase del sábado, muy importante, la clase de hoy. Entonces espero que la repasen. Y entonces en la asesoría de hoy y de mañana, entonces hoy vemos coordenadas cilíndricas y vamos a tratar de hacer, digamos, conciencia de cuáles son los sistemas que tienen simetría cilíndrica. Listo. Entonces, hoy en la asesoría de hoy voy a hacer un ejercicio que iba a hacer hoy y no alcancé por el repaso. Entonces, por favor, los que no asistan en el video se lo ven. Hoy voy a hacer el disco de carga y el plano de carga. Listo. Entonces, por favor. Y lo voy a hacer con coordenadas polares. Y después voy a aplicar la ley de Gauss al disco de carga y al plano de carga para sacarlo por la ley de Gauss. Entonces, bueno, una cosa que me olvidó comentarles es que una de las ventajas de la ley de Gauss en forma integral es que nosotros también ya tenemos una expresión para el flujo eléctrico. Lo que pasa es que el flujo eléctrico, desde el punto de vista físico, tiene menos relevancia que el flujo magnético. El flujo magnético sí es muy importante, pero el flujo eléctrico realmente que yo, digamos, tenga presente el flujo eléctrico, esta relación es importante porque cuando usted puede identificar la simetría de las líneas de campo y digamos, identificando la simetría de las líneas de campo, puede asociar o puede encerrar la carga que está generando esas líneas de campo con esa determinada simetría, por una superficie. Si su superficie tiene la misma simetría que las líneas de campo, esta integral de acá es supremamente sencilla de calcular. Muy, muy sencilla de calcular. Entonces, digamos que esa es la ventaja de la ley de Gauss, que cuando uno puede explotar la simetría de la distribución de carga, puede calcular el campo eléctrico de formas más sencillas que si uno simplemente colocara un diferencial de carga y todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, mucho más sencillo ahora. La dificultad es que cuando usted no tiene una distribución de carga simétrica, si su distribución de carga no es simétrica, entonces la ley de Gauss realmente no le sirve mucho. Porque esa integral de superficie para una superficie asimétrica es extremadamente difícil de calcular. Muy difícil. Ni siquiera pasando al volumen. Hay gente que pasa eso a la representación de volumen utilizando el teorema de Gauss, pero peor todavía porque ya no son dos integrales, sino que son tres, ¿cierto? Entonces, para tener eso en cuenta, que esto, digamos, que la ventaja de esta ley es que nos permite calcular el campo eléctrico explotando su simetría de formas más sencillas, ¿cierto? Entonces, esa superficie debe tener la misma simetría que el campo eléctrico. Bueno, no sé qué más, digamos, no sé qué más podamos comentar acá. A ver, no, yo creo que eso es todo lo que yo quería decir el día de hoy. Bueno, quería hacer el plano de carga
y el disco de carga y el anillo de carga, porque Estefanía me hizo una pregunta la clase pasada y yo no me la pude responder, pues no tuve ahí, digamos que el tiempo para responder. Entonces lo voy a hacer esta noche.